Buenas tardes, Nerea. Bienvenida a Escribir sin dramas. Pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy deseando charlar contigo. Un placer porque soy muy fan, lo confieso. Lo digo, no se lo digo a todas las escritoras, o quizás sí, pero es que es verdad que soy muy fan, Nerea. Es que me he leído, creo, todo lo que has escrito y ahora, pues lógicamente estoy liada pues con tu Morgana, porque además, ciclo artúrico, por favor, qué maravilla, qué Sí, la verdad maravilla. es que me he ido lejos en el tiempo y ha sido un viaje, desde luego, ha sido un viaje en todos los sentidos, porque tú que me has leído, pues Ujú, ya sabes que siempre, al final, siempre uno sale ahí en el texto, ¿no? Y yo voy mucho con viajes en el tiempo, me voy para atrás y demás. Siempre suele haber una historia de amor, siempre cuento, a mí el amor me parece fundamental en la vida de todo el mundo, incluido el amor propio. ujú. Y todos esos ingredientes que me conoces de otras novelas están ahí, pero claro, estaba el siguiente ingrediente que era el añadir ese punto de magia, porque aunque tiene un poco de conexión con esa ars mágica que también me ha tratado y que me ha llenado de alegrías, la verdad, en el mundo de la literatura, la magia que aparece en ars mágica siempre tiene una relación con la física, con la naturaleza, con las hierbas, o sea, es todo como mucho más explicado, ¿no? Es como más razonable. Pero en el caso de Morgana, pues de repente, bueno, todo se ha desbordado un poco porque sí tenía ese punto de magia que tiene el personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, luego lo hablaremos Sí, con todo detalle, que tengo mucha, mucha curiosidad por muchas cosas. sí. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿de dónde te vienen las ganas de escribir? ¿Cuándo te empieza a picar ese gusanillo de la escritura? ¿Has escrito siempre o es algo que aparece en algún momento determinado de tu vida? Pues ha sido siempre, la verdad. Tengo por ahí guardados, que he guardado a mi madre, los cuadernos y cuadernos en los que yo tengo un montón de historietas. En alguna ocasión he puesto en Instagram algún cuento que además yo ilustraba también. Unas ilustraciones reguleras nada más, pero bueno, yo también las ilustraba. Y siempre tenía ese prurito de contar, de narrar, de reinventar, de contar una versión distinta de la historia, de los cuentos, de lo que fuera. Yo tenía la idea siempre de contar. Entonces, bueno, tú ya sabes cómo es esto, la gente te dice, pero de eso no se puede vivir, ¿no? Y otra cosa que me gustaba mucho era el Efectivamente. periodismo y claro, me pareció que justo aquello era perfecto para mí. Yo podía escribir y además podía seguir comunicando, creo que en el fondo todos los escritores somos un poco comunicadores, ¿no? Queremos contar nuestra historia y demás. Entonces, sí, yo siempre digo que me dediqué que hice la carrera de periodismo porque no había una carrera para ser escritor. Y de Es eso verdad, podríamos hablar muchísimo, porque en es realidad verdad. soy una gran defensora de que esto es una profesión. Me llevan los demonios cada vez que alguien me pregunta, sí, pero ¿de qué vives tú, no? ¿De qué vives? Pues de escribir. ¡Uy, qué suerte! Y yo digo, mira, fíjate, del mundo del libro. Al escritor es al único que se le considera que no puede vivir de su libro. Si tú vas a Cierto. una charla como editora o vas a una charla como bibliotecaria o vas a una charla como correctora de estilo o como librera, nadie te va a preguntar de qué vives, pero si eres escritor, sí. Y yo soy una gran defensora de que esto es una profesión que además hay técnicas para aprender, y tú lo sabes bien, Sí. para poder canalizar ese talento. Cuando la gente me dice, pero entonces puedes aprender a escribir. Bueno, ahí tiene que haber un talento, igual que hay escuelas de bellas artes, ¿no? Y nadie se echa las manos a la cabeza. Me parece siempre muy interesante esto del tema del proceso creativo, ¿no? Y sí, la verdad es que como todo en la vida, pues sí, tuve un momento de suerte porque gané un premio literario y eso me colocó en ese camino de poder seguir contando historias, y el periodismo está ahí como una especie de broche que me pongo de vez en cuando, pero Sí. lo mío es escribir ya. Entonces, ¿es ese momento en el que consideras que puedes dar ese salto profesional cuando te presentas a este concurso? No, en el momento de presentarme al concurso, no. Yo siempre pensé que yo iba a escribir en mis Ujú. ratos libres y que yo iba a ser periodista. Esa era mi idea de lo que era, pues, por lo que te va diciendo la gente, Sí, ¿no? También en esa manera en la que te abren tu universo de posibilidades, todo esto es lo que puedes hacer, esto no.
Entonces Sí, dices, bueno, pero como esto me gusta mucho, pues voy a hacerlo en mis ratos libres, ¿no? cierto. Entonces yo lo que hice fue presentar la novela al premio y yo seguía mandando mis currículum de periodista y tal. Yo en aquel momento estaba terminando periodismo, entonces yo seguía con mi idea de yo seré periodista, seré la presentadora del informativo de la UNO, pero luego, luego yo escribiré novelas, ¿no? Y el hecho de ganar el premio fue lo que significó el trampolín, porque claro, era un premio que tenía, a pesar de que era el Ateneo joven, que de eso también podríamos hablar, porque la dotación de este premio ha bajado muchísimo y de esto hace 20 años, con lo cual también podría hacernos pensar, ¿no? Porque cuando yo gané el Ateneo joven eran 12.000 euros y creo que ahora son 5.000, o sea que ha ido bajando Sí, de dotación económica. Y, y claro, también supuso cierta presencia en medios. Una vez que ganas un premio, eso te supone un cierto espaldarazo en cuanto a promoción y luego que tenía el colchoncito económico de esos 12.000 euros que ya me permitieron escribir la siguiente novela con cierta tranquilidad. Y luego como ya tenía ese previo en el cual pues la gente me había leído, ya tenía cierta, pues eso supuso que sí, que la siguiente novela ya se vendió también bien y totalmente fue así. O sea, yo siempre le digo a la gente que, sobre todo cuando vienen a mis talleres de creación literaria y demás, que siempre hay que buscar el lugar, ¿no? Me preguntan por los premios están dados, los premios no están dados, qué hago con el libro una vez que lo termino, cuántas posibilidades hay. Y yo siempre digo, tú a todas, dale a sí. todo, Así llama a es, todas las puertas y la que se abra, entra por ahí, como es sea. verdad, es verdad, es verdad. Mm. Entonces, ¿con qué novela ganaste el premio? Con El País de las Mariposas. Ay, Esto de las fue Mariposas. en el 2004, o sea, ya hace 22 años de eso, que Ya. cuando lo digo, el otro día estaba con un periodista de aquí de Sevilla, que claro, él estaba en aquel premio porque además éramos compañeros de la facultad y demás, y me decía, ¿qué mayores nos estamos haciendo? Digo, sí, sí, eso está pasando. Eso es lo que está pasando. Es verdad, es verdad. Pasa el tiempo que vuela. Bueno, Sí. y luego después haces un doctorado en bestseller. Sí, en la tesis doctoral, bueno, Sí, yo en un principio tenía una imagen, una idea de eso se iba a abrir muchísimo, yo iba a hacer un estudio muy grande, pero luego, claro, cuando te pones de verdad a estudiarlo, pues te das cuenta de que no puedes abarcarlo todo. Lo que decidí al final fue que yo iba a seleccionar qué es lo que hacían los escritores que habían escrito los libros más vendidos de la historia desde el punto de ujú, vista del creador. ujú, No, porque tú no puedes, pues eso, lo que pasa siempre, qué promociones se hace a uno u otro autor, en qué momento histórico sale una u otra novela, qué género sí, literario estaba de moda en este momento y en este otro. Entonces eran todo, me parecía que era inabarcable, pero en cambio sí me parecía interesante ver cómo eran, qué es lo que nos gustaba como lectores y cómo lo habían creado, cuál era el proceso creativo de las personas que habían hecho esas historias que luego nos hacen soñar y que siguen todavía vigentes en nuestras vidas, ¿no? Y la verdad es que fue un gusto, me lo pasé muy bien. Leí cosas que a lo mejor yo por mí misma no hubiera llegado porque tendría a lo mejor eh, mis prejuicios o mis momentos en los que diría, bueno, pues esto no lo leo, esto otro no lo leo. Y yo creo que hacer la tesis me ha hecho descubrir autores que a lo mejor no los hubiera descubierto, eh, sentirme interesada por géneros que a lo mejor antes no me llamaban tanto la atención e incluso ahondar un poquito más también en ese aprendizaje que siempre cuando escribes, siempre cuando estás escribiendo estás continuamente aprendiendo. Yo es siempre verdad. digo que te conviertes en escritor el día que lees la novela de alguien y dices, yo esto no lo hubiera contado así, yo lo hubiera contado de esta otra manera, ¿no? Y entonces Sí. empiezas a ver, yo creo que esa es la verdadera esencia de la escritura, ¿no? Que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan y a partir de ahí todo. Es verdad, es verdad. Y eso es una cosa que digo también siempre en mis clases, ¿no? No tienes que inventar las ruedas, que la rueda ya está inventada. Lo que tienes es que tunearla a tu manera. Sí, sí, Tú sí, sí. tienes que contar la historia desde tu punto de vista, desde tus vivencias, desde tu conocimiento del mundo, que va a ser único y distinto. Es verdad, completamente cierto. Bueno,
Y la gran pregunta, ¿descubriste realmente las claves de un bestseller? Em, Esa es Hay una pregunta que me una hace mucha fórmula gente, mágica. siempre me hace la gente esa pregunta. Mira, hay muchas cosas que yo creo que sí que tienen que ver con lo que hacemos para escribir para los demás. Yo creo que uno de los principales ingredientes es algo que, que normalmente no les escucho a los escritores. Los escritores solemos decir, escritores y escritoras solemos decir algo así como que nosotros no escribimos para nadie, escribimos para nosotros mismos, todo este tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que las novelas más vendidas son novelas que no se han escrito para uno mismo, se han escrito para otros, se han escrito para seducir al otro. Esto Ujú. es como acudir a una cita y cómo nos preparamos cuando vamos a la cita con la persona que nos gusta de verdad. Bueno, pues nos ponemos el traje más bonito que tenemos, nos echamos el perfume que más nos gusta, no vamos Es sin... verdad. No vamos sin peinarnos ni vamos sin echarnos desodorante, vamos arregladitos y monos, ¿no? Y yo lo digo mucho en las clases, digo, esto es como preparar una cena para alguien o preparártela para ti mismo. Pues tú a lo mejor llegas cansado del trabajo y te comes un sándwich, pero si esa noche has quedado para cenar con 5 amigos más, tú has preparado bien esa cena. Entonces, Claro. si tú quieres que tu novela sea una de las más vendidas, el principio de todo siempre es que esto no es un plato que estás cocinando para ti, esto es un plato que estás cocinando para otros. Entonces, hay que ser curioso en eso, porque imagínate cuando tú escribes novela histórica y eso es así, hay un momento en el que tú tienes muchísima información y tienes que saber desgranar cuál es la información que tú necesitas simplemente para crear la historia y cuál es la que necesita el lector, porque a lo mejor le metes un tubazo de historia que a él ni le va ni le viene y que no aporta nada al ritmo de tu novela, ¿no? Entonces, ingredientes como el ritmo, el diálogo, la acción, cómo vas manejando esos valles y esas colinas para que la gente disfrute con la descripción, pero no se le haga pesada y a la vez sienta que sigue avanzando y que sigue disfrutando, ¿no? Esa sensación de voy a quedarme una página más a leer esta noche, ¿no? Entonces yo creo que de primeras eso es fundamental, tener como claro que esto lo estás escribiendo para que lo lea otra persona. Sí, sí, sí. Me parece un consejo magnífico. Sí. Bueno, llegamos ahora a la parte principal de esta entrevista. Yo he venido a hablar de mi libro. Nerea, tú has A venido a ver, hablar de tu libro. Y tu libro es este, Morgana. ¿Eh? Además, Morgana, qué edición qué bonita es, sí. preciosísima, Sí, sí. edición preciosísima. Bueno, Me trae encanta mapa, la o edición. sea, un libro que trae Ah, mapa a sí, mí sí, ya sí, me ha sí. ganado el corazón para siempre. O sea, qué cosa Es más que bonita. además son ¿Y mapas cómo que yo es? hice. ¿Y Bueno, cómo es eso es por por dentro, dentro? es que es una monada el ¿Cómo libro, la es? verdad. ¿Tú Sí. hiciste esto? ¿Lo hiciste tú? El de Avalon y el de Qué Britannia. Bueno, maravilloso, por el equipo favor. de arte es el que ha Aquí hecho está, mira, el que le ha puesto los colores y el que le ha mira aquí. montado así de bonito como está. Pero Espectacular. Es el problema que espectacular. yo tenía con Morgana, Cristina, era Sí, que yo estaba hablando de un momento, bueno, pues los personajes son personajes legendarios. Entonces yo estaba claro, hablando lo son. de un momento, de un momento histórico indefinido en el tiempo. No se Sí. puede, hay tantísimas teorías de en qué momento histórico están estos personajes y demás que Ujú. yo dije, bueno, yo voy a hablar de una Britannia, Britannia, de mi versión de Claro, Britannia. Entonces yo para mí me hice mi propio mapa de la Britannia que yo estaba narrando en la novela. Pero luego además me pasaba otra cosa y es que Morgana es la reina de Avalon. claro. Y claro, ¿cómo es Avalon? Porque yo describía pues, un edificio que es la Torre de Merlín, que está en uno de los lugares de Avalon. Describo cómo es su castillo, el castillo de Chariot, el castillo de Morgana. Describo el lago donde vive la dama del lago. Entonces, bueno, voy describiendo lugares y dije, bueno, yo me tengo que hacer mi propio mapa. Estas son las cosas que hacemos los escritores mientras escribimos, ¿no? Estamos haciendo también cosas de recorta, pega y colorea, ¿no? Y monté los dos mapas y cuando tuvimos la primera reunión así, les dije, oye, ¿y los mapas los podríamos poner? Yo pensando simplemente que iban a estar en blanco y negro, pero dijeron, oye, si los ponemos en las guardas y van a color y tal, digo, perfecto. Así que estoy Pues me gusta mucho la edición. Yo creo que de todas mis preciosa. novelas, esta Ujú. es la edición que más me gusta de todas. Mira que la de Ars Mágica, la de tapadura es muy bonita, pero esta es muy bonita también. Esta es maravillosa. Sí. Bueno, ¿cómo surge el interés por Morgana para Pues escribir una novela? Porque sí, Morgana interesa, evidentemente. A todos los que nos gusta el ciclo artúrico es un sí, personaje sí, sí, sí. fascinante y yo creo que muy infravalorado. Mucho, sí, sí, Pero sí.
Cuéntanos. Pues fíjate, es lo que tú dices, que al final todos creemos tener una idea sobre Morgana, todos creemos saber quién es Morgana o creemos imaginarnos cómo era su carácter o cómo era, bueno, pues su vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando... este va a parecer muy loco. Hay un libro que yo tengo que no es novela, es de divulgación, que se llama Mitología de Harry Potter. Y Yo es lo un libro en tengo. el que hago, Ujú. es un libro en el que hago el repaso de los mitos, leyendas que le han servido a J.K. Rowling un poco pues, para dar empaque a toda su historia mágica. Yo Ujú. al principio le decía en el prólogo de ese libro, yo digo que J.K. Rowling lo que hace es que los niños que ella crea tienen la misma, el mismo trasfondo emocional que tenemos los Muggle, porque todos conocemos pues, Claro. sirenas, bueno, todos los personajes, incluso el volar en escoba, bueno, los espejos, el significado de los sueños, en fin, todo este tipo de cosas que ya nosotros teníamos en nuestra infancia, ¿no? Eso lo tenemos en común con los habitantes de Hogwarts. El caso es que cuando me puse a mirar los cromos que vienen en las ranas de chocolate, pues entre muchos magos y brujas famosos estaba Morgana. Y dije, bueno, yo tracé la biografía de estos personajes, de estos magos, de estas brujas y demás. Y entonces, cuando me puse a leer la historia de Morgana, vi que la primera vez que aparece en un texto literario, la descripción es como, es muy bonita, o sea, se la describe como una especie de hada, o sea, se describe por además un clérigo que era también escritor, además escritor de bestseller, porque él cumple los requisitos que yo digo, porque él escribió en latín, porque sabía que si escribía en latín iba a llegar a muchísima más gente. Ya. Entonces, ya de base él ya sabía que tenía que... Y seguramente él recogía, pues a lo mejor, historias populares en los que aparecía este personaje. La describe como la más hermosa de sus hermanas, capaz que conoce todas las hierbas del mundo, que puede curar todas las enfermedades que existen y que además extiende sus alas y puede cruzar el cielo como si fuera Dédalo. Ujú. Claro, esa descripción no te parece en absoluto que sea la de una bruja, ¿no? Ni de una malvada, ni que sea traicionera, ni nada más. Pero lo curioso de todo esto es que luego, bueno, se va envileciendo, ¿no? Es un personaje que va a lo largo de los siglos, se va manoseando mucho, como tú decías, se va convirtiendo en la eterna rival de su hermano, muy mala, está todo en contra de ella, bueno, quiere matar a no sé cuánta gente, quiere hacer, bueno, muchísimas cosas que se va diciendo de ella, pero al final estos escritores que le han ido dando forma al personaje rompiendo todas las normas básicas de cómo se cuenta una historia, pues resulta que no le dan un arco a este personaje. Pasa de ser mala, 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 a cuando Arturo está herido de muerte, que espero que no esté desvelando que no esté haciendo ningún spoiler, cuando Arturo está herido de muerte, con quien le llevan es con ella. O sea, hay un montón de textos en los que aparece como herido de muerte, le llevan a donde Morgana, se describe de maneras muy bonitas, como por ejemplo llega allí, lo tumba en su cama con colcha de oro y descubre su herida y entonces dice, lo puedo curar, pero se tiene que quedar conmigo. Y se Ujú. supone que, bueno, que él está ahí herido al cuidado de Morgana esperando que su pueblo vuelva a necesitarlo, ¿no? Y claro, pensé, ¿qué ha pasado con este personaje? ¿Cómo ha podido ser que la primera vez que aparece es como eso, una especie de hada, y al final hay un montón de textos, y no solo textos literarios, sino hay un montón de representaciones pictóricas de esa muerte de Arturo en la que le llevan en un barco a Avalon, ella lo recibe y demás. Y dije, aquí hay una novela, seguro. Aquí hay una novela si te pones a rebuscar. Y efectivamente, yo he intentado en Morgana ir siguiéndole la pista al personaje por todos los textos en los que ella aparece, Ujú. en los clásicos sobre todo, ¿no? En los que se van diciendo.
pellizcos de ella y entonces yo iba montando en cada capítulo con ese pellizco que hay de ese personaje en un texto clásico, yo voy dándole una forma, una historia para que se convierta, bueno, pues en una novela al completo, para que el lector tenga esa imagen desde el momento en el que ella nace, que se supone que nace en el castillo de Tintagel, hasta el final en el que ella recibe en Avalon a su hermano, ¿no? A su medio hermano. Entonces has hecho toda una reconstrucción del personaje partiendo de lo que se sabe, ¿no? De los Sí, textos sí, clásicos. Le has sí. seguido la pista para poder hacer una reconstrucción de su biografía. Sí, así es, así es. Y ha sido muy interesante porque, claro, ves la manera en la que se han contado las historias, ¿no? Me ha parecido muy curioso cómo es un personaje que a priori, cuando tú vas siguiendo su biografía, y yo decía, bueno, a ver dónde sale verdaderamente la maldad terrible del personaje, ¿no? ¿Qué es lo peor que hace este personaje, ¿no? Sí. Y claro, no lo ves, no hay grandes cosas que sean tan terribles como para que esté así considerada. Y en cambio sí hay algunos capítulos de la historia de tanto de Arturo como de Merlín que sí son verdaderamente gravosos, ¿no? O sea, por ejemplo, la manera en la que se concibe Arturo, que es a través de un engaño, Merlín consigue que el padre de Arturo tenga el aspecto así en plan poción multijugos tenga el aspecto del marido de la madre de Morgana, sí, de la madre de Morgana, para concebir a Arturo y entonces entra en guerra con el padre y tal, o sea, un engaño terrible que hace que todo el Cornualles, que es el duque de Cornualles, el padre de Morgana, esté terriblemente imbuido en una guerra terrible. Y luego, por ejemplo, hay un tema también muy escabroso que aparece en La muerte de Arturo, en Sid Thomas Malory, que dice que, bueno, que Merlín va a avisar a Arturo de que ha nacido a primeros de mayo, en plan Herodes, ha nacido a primeros de mayo el que va a matarlo y entonces meten a todos estos niños en un barco y este barco se estrella contra las rocas. Y claro, todo este tipo de historias tan tremendamente escabrosas que se cuentan en las historias en las que luego se habla mal de Morgana y que tienen pues pellizcos de... Es muy mala porque le ha quitado la vaina de la espada a Arturo, por ejemplo, ¿no? O es Claro, muy mala porque ha creado el valle sin retorno. Este sí, tipo sí. de cosas que tú dices, qué desequilibrio tan grande entre cómo se juzga la maldad de este personaje al que quieren convertir en un villano y cómo se juzga, bueno, pues de una manera tan suave, ¿no? Bueno, no se le juzga, No se no le se juzga. se Pero bueno, juzga. yo creo que esto es un poco esta cultura misógina, ¿no? Que viene Sí, pues de textos como la Biblia. Ya sí, está. sí. En Sí, la pero Biblia fíjate, pasa de todo, pero los hombres en general pasa de sí, todo, sí. pero los personajes femeninos no Sí, pueden pero ni fíjate hablar. que, por ejemplo, yo se lo digo a una amiga que está escribiendo su tesis doctoral sobre Morgana y ella y yo, que nos mandamos, en vez de audios, nos mandamos podcast para hablar del personaje. Pues yo le digo siempre, me resulta muy curioso por ejemplo, a Ginebra no se le juzga con esa dureza, esa supuesta infidelidad, ¿no? Que además no es una infidelidad, es una historia de amor. O sea, su mujer y su mejor amigo tienen Sí. una historia que, por cierto, también... o sea, en las novelas sí se la juzga, quiero decir, porque a ella están a punto de matarla por esto, Ujú. viene Lancelot a rescatarla. Pero la historia luego, cuando ha pasado el tiempo, Ginebra siempre ha seguido siendo como la mujer ideal, ¿no? Sí, De Arturo, pero Morgana siempre ha seguido siendo esa mala, mala del sí. todo. Morgana se necesitaba, ¿no? Un villano, un gran villano y tenía que ser ella, porque además es hermana de Arturo, Sí, a través de esos engaños, ¿no? Que es lo sí, que has sí, sí, que comentado, estábamos que hablando, bueno, sí. para descubrir a la gente si no lo conocen todavía. Pues la verdad es que yo tampoco sé muy bien de dónde viene. Me imagino eso, es esa tradición. También Morgana es una mujer que se mantiene soltera. Claro, eso tampoco es de fiar. Eres soltera y no estás en el convento. Algo te pasa, Sí. ¿no? No, Entonces, claro, no, pero y hay un momento, estudias, porque además ella sí, tiene sí. pinta de ser un personaje Claro, pues, es con que una sabiduría, ¿no? hay un capítulo de la vida de Morgana que aparece en varios textos también, que es, dicen, bueno, era demasiado joven para el matrimonio y la envían a un convento. Y allí aprende mucha, como es muy lista, aprende nigromancia. Y yo decía, Claro, pero es que nigromancia cómo aprende nigromancia en el en un convento? Y entonces, convento, ¿qué claro, convento?
Claro, ¿Qué y entonces convento era ese? me puse a pensar, para elaborar ese capítulo, pensé, bueno, pues claramente esto era el tipo de monjas en aquella época, había como conventos mixtos en los que los hombres se encargaban de copiar, de ser copistas y demás, y de encargarse de la biblioteca, y había dispensarios y hospitarios y demás que es lo que se ocupaban las monjas. Y digo, seguramente se refieren a nigromancia porque ellas cuidaban con hierbas o tenían conocimientos de hierbas, de curaciones y demás. Y claro, en aquellos momentos quizá algunas de esas curaciones podrían parecer incluso milagrosas, ¿no? Y de ahí la Podría idea ser, de por qué podría ser la nigromancia. Bueno, pues por, quizá por esto, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Claro, es eso, todas esas mujeres, ¿no? Que tenían ciertos conocimientos, cierta sabiduría, pues enseguida eran tachadas de brujas, Sí, ¿no? sí, Cuando sí, en sí. realidad, pues nada que ver. ¿Qué te llevas de Morgana? ¿Qué te llevas de esta novela? Pues he disfrutado tantísimo escribiendo esta historia y además me ha permitido adentrarme en el mundo artúrico que, como tú dices, es tan rico y tan interesante, ¿no? Y esa manera de transmitir una historia inmortal, porque da igual el tiempo que pase, nos sigue llamando la atención el mundo artúrico, seguimos reflejando cosas del mundo artúrico en otras obras, porque, por ejemplo, incluso hablando de mitología de Harry Potter, ¿no? La espada de Gryffindor, el mentor, Merlín, El aspecto Dumbledore. de Dumbledore, Sí, sí, efectivamente. sí. Entonces, ese tipo de herencia que nos ha quedado de la historia artúrica, del mito artúrico, ¿no? Avalon, ese lugar el ideal, esa idea mágica de un líder que vendrá a salvar a su pueblo, sea el pueblo que sea, ¿no? Y Ujú, entonces me ha descubierto un mundo muy interesante y además me ha parecido muy... también muy liberador, porque yo, como te decía, yo al final la primera novela la escribí un poco por instinto. Luego después con el tiempo pues supe, porque la colocaban en las estanterías de novela histórica, supe que era novela histórica, pero yo no tenía ni idea y eso marcó, determinó en cierto grado lo que yo iba escribiendo. Entonces, claro, yo ya tenía una firma con una editorial que publicaba novela histórica y me veía un poco influida para seguir escribiendo novela histórica, ¿no? Tempus quizá fue la novela con la que también me liberé un poco de este tipo de peso, ¿no? ujú, Y Morgana me ha permitido eso también. Hubo un momento en el que dije, ¿qué hago? ¿Convierto a esta Morgana, mi versión de Morgana, en una especie de ars mágica en la que las cosas mágicas que ocurren aquí tienen que ver con la física, con el uso de las hierbas, con el conocimiento y tal? Pero claro, yo siempre me agarraba a esa primera cita en la que aparece el personaje en el que se ujú. dice que ella extiende las alas y puede cruzar los cielos como si fuera Dédalo. Y dije, bueno, pues si ya va a volar, pues ya, esto está abierto, esto ya. Perdidos al río, ya Sí, está. sí, sí. Y entonces fue ha sido un poco como liberador, ¿sabes? Como decir, pues Sí, sí, mira, yo puedo coger un pellizco de fantasía y meterlo dentro de la novela, ¿no? qué interesante. ¿Y ha abierto un nuevo camino en tu obra esto para Bueno, próximos proyectos? claro, yo creo que sí, pero también creo que todos los ingredientes, como te decía al comienzo, ¿no? Todos los ingredientes de lo que yo escribo ya están. O sea, siempre hay una mujer con fuerza, siempre intento rescatar personajes que se han quedado en la parte de atrás de la historia o se han quedado como secundarios o me da la sensación a mí que no se ha contado bien la historia como era, ¿no? Y luego me ha permitido, pues eso, el juguetear con otro tipo de elementos. Pero yo creo que los elementos de siempre siempre están. Y ya en los Ujú, siguientes proyectos que tengo siguen estando esos ingredientes. Se ve que no. Además, me pongo a releer cosas de antes. Ahora estaba releyendo un libro. Que leí en la época de la facultad porque se me ha ocurrido una idea y digo, en este libro yo creo que había esto y me pongo a mirar lo que yo subrayaba en los libros, porque yo soy de subrayar los libros, hay gente que me riñe por eso, pero yo me gusta, y además pongo la fecha o a qué me recuerda o qué es lo que pienso sobre eso, y me pongo a leerlo y digo, pues la base de todo, aunque yo creo que he evolucionado y he cambiado y demás, pero la base de toda mi mundo de fantasía que está en mi cabeza ya está, ya estaba ahí desde hace un montón de tiempo y yo creo que seguirá, ¿no? pues nada, deseando continuar leyéndote. Por supuesto, ahora todos a disfrutar de Morgana, que no me lo Sí. salto ni voy con el ansia de qué estás escribiendo, no. No, no. Vamos todos aquí con Morgana, disfrutemos lo que Morgana, acaba de Morgana. salir. Ha salido ahora en junio, ¿verdad? En Salió en junio, el 4 junio. de junio, sí, sí, Por sí, sí. eso, que Recién salido nada, del que no horno. tiene un mes, no tiene un mes, con lo cual
todo el Nada, mundo a leer Morgana, que lo vamos a disfrutar un montón. Eh, Mira, te voy a hacer un comentario. Cuando yo hice la carrera, yo también quería, igual que tú, ser escritora, pero yo en lugar del periodismo me fui a filología. filología ya me... Y tuve la suerte de tener en la Universidad de Barcelona a una profesora, a Isabel de Riquer, que era una romanista increíble. Y entonces nos habló del ciclo artúrico, ella nos descubrió muchísimas cosas del ciclo artúrico, que a mí siempre me había encantado esta historia, porque claro, a través de ella llegamos a los textos, ¿no? Y a leer los textos clásicos. Y una de las cosas que nos explicó es que fue tan famosa en su época que en un momento dado había unas revueltas en Inglaterra y los gobernantes, viendo que alguien podía levantarse en armas y decir soy Arturo, crearon unas tumbas falsas de Sí, Arturo, Ginebra y Lancelot y fingieron que habían descubierto esas tumbas en unas ruinas para que sí, nadie se levantara en armas porque tenían miedo de que el pueblo, alguien dijera que era Arturo y la gente lo siguiera por la fama y el peso que tenía el ciclo artúrico en la total, población. O sea totalmente. que es de Sí, sí, esas cosas que fascinan, o sea, la importancia de una sí, historia que al final es una historia literaria, ¿no? La sí, sí, importancia de la literatura, ¿no? La total. importancia de la literatura en la vida. Bueno, Nerea, ha sido maravilloso hablar contigo. Me quedaría hablando contigo aquí toda la tarde. Las Qué cosas bien, como qué son. bien, qué bien, qué bien, cómo Para, me... para terminar, te voy a pedir un consejo para todas estas personas, sobre todo mujeres, que quieren escribir, pero que por H o por B, por la carga de la vida, no acaban de creérselo o de decidirse o de encontrar la disciplina o las ganas para escribir. ¿Qué les dirías? Pues mira, hay algo que yo suelo decir mucho y es que podemos tener ideas geniales, podemos tener mucho pulso narrativo, pero si queremos escribir de verdad tenemos que encontrarle un hueco. Y, y hay algo que creo que tanto la época actual nos lo repite mucho, pero yo creo que con la edad también te vas dando cuenta de que sí. Y es que tienes que hacerle hueco a las cosas que son importantes para ti, porque nos vemos abrumados con cosas urgentes y las cosas importantes las vamos dejando en la trastienda y se quedan ahí, ¿no? Entonces, yo creo que cuando escribimos, cuando tenemos ese prurito de escribir, debemos de sentirlo como algo que es bueno para nosotros y que tenemos que encontrarle un hueco. Igual que nos insisten mucho en que encontremos un hueco para ponernos una mascarilla de no sé qué, o que encontremos hueco para comprarnos esta super barra de labios que nos va a hacer sentir súper empoderadas, tenemos que encontrar un hueco para escribir. Entonces, busquémoslo, busquemos que sea una hora por las noches cuando ya se haya acostado todo el mundo, o nos levantamos una hora antes y escribimos, pero que tengamos un hueco diario, igual que le encontramos un hueco diario para ir al gimnasio o para preparar la comida con determinados ingredientes que sean sanos, que encontremos ese hueco y que lo consideremos como un regalo que nos hacemos, un regalo que nos hacemos a nosotros y que posiblemente a lo mejor luego se lo hagamos a otras personas, porque no hay nada más terrible que, como decía Dyer, que morir con la música dentro, con tu música Sí, dentro, ¿no? Sin que haya es salido, verdad. ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, porque al final, y al principio hablábamos de eso, ¿no? La vida es muy corta. Nos da la sensación de que es larguísima, pero no es muy corta, ¿no? Y hay un montón de puertas que se van cerrando según vamos avanzando. Vamos por la vida tomando decisiones y esa decisión que tomamos cierra otra puerta. Entonces, no nos muramos con nuestra música dentro. La música que llevamos dentro que la lancemos al mundo. Así que encontremos un lugar y consideremos que ese lugar es nuestro sagrado y es una manera de que tenemos de premiarnos en la vida, nuestro espacio del día, ¿no? Un consejo magnífico, magnífico. Es Bueno, verdad lo que tú dices, nos atropellan las cosas y no le damos la importancia sí, a lo que de verdad es lo que suena dentro de nosotros, ¿no? Esta sí, música que dices, lo que nos hace felices, lo que nos hace vibrar, ¿no? sí, sí, Y si es la literatura, o sea, yo tengo muchas alumnas que solo escriben cuando vienen a clase o que escriben 20 minutos antes de venir a la clase y tenemos una clase a la semana. Es que no me ha dado tiempo ya, pero es que la vida te está atropellando. Y luego el ratito que estás en la clase con otros compañeros escribiendo, son capaces de sacar adelante 20 minutos, 30 minutos de escritura. sí, Entonces, tienes toda la razón. Tenemos que agendarnos nuestro tiempo sí, y sí, bloquear ese tiempo para desarrollar nuestra escritura, que es lo sí, que al sí. final nos hace felices.
Sí, es que además nos bombardean con esa idea de cuídate a ti misma y todo tiene que ver con vete a la sauna, píntate las uñas, coge una barra de labios de color rojo no sé qué y ya te vas a Sí. sentir súper bien. Pero es que seguramente las cosas que nos hacen sentir muy bien, lo hablábamos antes, leer, escribir, Ujú. mirar para nosotros, ver este tipo de cosas que nos gustan. Así que sí, agendarlo, encontrar un huequillo y ahí es donde escribís. Apuntado. Bueno, Nerea, Apuntado. muchísimas gracias por venir, de Gracias a ti. verdad. Bueno, todo el mundo a comprar Morgana ahora mismo. Ya estáis saliendo a la librería a comprar Morgana. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a ti y nada, bueno, volveremos a vernos en cuanto saques un nuevo libro, volveremos a vernos, sin Vale, prisa, ¿eh? Disfrutaremos de Morgana, pero vale, vale. volveremos. Un abrazo muy grande, Nerea. Hasta Gracias, pronto. gracias. Adiós. Hasta luego.